Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para diálogos y en esta mañana, como les habíamos, mediodía, digamos, como les habíamos anunciado, están con nosotros la doctora Natasha Rojas y el coronel y doctor también en jurisprudencia Mario Segovia de Unidad Ecuatoriana Listas 19 y Natasha de la Unidad Popular Listas 2, que en el sur tienen la alianza que respalda al señor general Moncayo. En cambio, el coronel y doctor Segovia, de candidato a la presidencia, está el ex fiscal Washington Pesantes. A los dos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, esto de ir acercándonos un poco a la campaña, ya nos faltan 31 días de campaña. Me parece que a mí es la campaña más corta que hemos tenido en los últimos años. Pero en todo caso, da para que cada uno exponga las propuestas que llevan. Con Natasha ya hicimos un programa que le íbamos conociendo un poco más, descubrimos algunas cosas de ella, todas buenas resultaron. En cambio, el doctor Segovia, candidato ahora por el Distrito Centro Norte, por la Unidad Ecuatoriana, todavía no le habíamos hecho algunas preguntas, que me voy a permitir iniciar con esta parte. Adelante, muchas gracias. Gracias usted hizo una carrera en la policía, pero también en el ejercicio de la jurisprudencia, estuvo en la fiscalía y, claro, todos recordamos la parte esta de su presencia en la asamblea del 98, claro, ¿no? Que fue un poco la que pudo romper una carrera en la policía que habría no sido de mayor éxito de los que tuvo con las unidades de policía comunitaria. Así y eso. Es. Bienvenido. Cuéntenos cómo está esa etapa. Bienvenido. Mucho gusto en conocerle. Yo soy el teniente coronel Mario Segovia, doctor en jurisprudencia. Bueno, hace muchos años yo tenía una visión global del tema de la seguridad. Gracias a mi institución, estudié en algunas partes del mundo. O sea, estudié 2 años en España, luego en Japón, en Francia. Pero siempre la especialidad de la seguridad. Sí, siempre la seguridad. Aquí en América Latina también. Y claro, en 15 países más o menos que tuve la gran oportunidad de ver, de observar. Y más que nada, de palpar la realidad, cómo eran los mecanismos de las fuerzas del orden de esos países. Y también el desarrollo socioeconómico de los mismos, porque, por ejemplo, si usted está en Europa, por más curso que pueda realizarle de seguridad o de drogas, usted está percibiendo lo que sucede en esas sociedades. Claro. Y la forma también de relacionarse. La forma de relacionarse. España es diferente a Francia, Francia es diferente a Alemania, pero en sí son países que llevan un estándar de vida socioeconómico y cultural un poco diferente. Entonces, bueno, trasladarse acá a nuestra Latinoamérica, que gracias tenemos que agradecer también a los adelantos técnicos, científicos que se han dado creo que en la última década más acelerados todavía. Ha ayudado bastante en que nuestros países aquí en Latinoamérica, principalmente Ecuador, como que se nivele un poquito que lo que estábamos muy retrasados. Entonces, claro, esa visión siempre me ha permitido tener un criterio de cómo deberíamos nosotros elevarle el estándar socioeconómico de nuestros pueblos, principalmente de este Ecuador, del nuestro que queremos. Yo siempre les había dicho a mis compañeros hace muchos años en los cursos que he estado, yo soy de un país pequeño pero hermoso, Ecuador, y les manifestaba cómo en horas nuestro Ecuador puede cambiar la situación. Si usted llega a Quito, yo les decía, en cuestiones de minutos usted está en el Cotopaxi como que estuviera en Suiza. Después, en 3 horas, 4 horas, usted está en el mar, en un clima muy agradable. En el oriente, de igual manera, a pocas horas. Y finalizaba, yo les decía, como un postre de salida, volar a Galápagos, que realmente eso nos hacía y nos hace a nuestro país muy diferente. Y ese país diferente que usted nos cuenta, que además la pasión que pone la tenemos, ¿no? Sí, es que Ecuador es diferente. En cuestiones de seguridad, y usted hizo una afirmación que me deja pensando, si hemos mejorado en seguridad. ¿Usted cree que sí? Bueno. ¿O la tecnología es lo que ha habido más acceso? Mire, claro que hace 15 años más o menos, cuando yo era comandante de Guayaquil, de Quito, con los recursos que teníamos,
podíamos salir adelante. Pero ahí había una circunstancia muy importantísima, que le habíamos permitido que se vincule directamente la policía con la comunidad. Y yo estructuré las brigadas barriales de seguridad ciudadana a nivel nacional, con una visión que yo pienso una relación que con la la seguridad no se puede fortalecer solamente con la acción de la fuerza pública, sino la participación de la comunidad es fundamental, la participación de la sociedad es importantísimo para realmente crear un ambiente de calma, de tranquilidad. Entonces, claro, habíamos ido diseñando, y mire qué importantísimo sería en el país aplicar un plan nacional de política criminal. Este plan nacional aglutinaría los esfuerzos de todas las instituciones públicas, de las organizaciones sociales, y lógicamente la policía juega un rol importantísimo. Pero este plan nacional no hemos podido hacerlo. En esta década... ¿Usted no creería más bien que la policía ha estado al servicio del gobierno de turno? Sí, mira, en esta década, y le digo honestamente, yo concurrí y conversé con todos los ministros del interior de aquí, en esta. Oye, no han tenido una visión clara. Yo les decía, mire, para mejorar la seguridad ciudadana, claro que es importantísimo y fundamental el fortalecer la cuestión económica, social, porque definitivamente si tenemos un índice elevado de desocupados, más del 51% que están en los trabajos informales, yo calculo que siquiera un 15% están en la desocupación casi general. Entonces yo digo, esa presión social no puede ser combatida solamente desde acá, desde los planes, de los operativos que puede realizar la fuerza pública. Porque ahí en cambio Natasha tiene una visión. Ella podría decirnos, desde esta visión de la formación del coronel Segovia, que compite en el Distrito Norte y Natasha en el sur, esta política de seguridad podría pasar por una ley. Y el coronel Segovia podría plantearnos una ley integrada de todas las instituciones. Y una de las cosas, sino que está muy joven Natasha, para que iba a decir, alguna vez no le detuvo el coronel Segovia en las luchas sociales. No. Yo creo que mejor de haber participado conjuntamente con los jóvenes, porque precisamente... Esta visión de la seguridad. Y veamos si hay una propuesta para legislar sobre esto, Natasha. Sí. Bienvenida. Buenas tardes. Un saludo a ustedes, a todas las personas que en este momento nos miran y nos escuchan. El Ecuador necesita en el ámbito de la seguridad políticas integrales. No se va a resolver los problemas de la inseguridad con más policías o con más militares. En el Ecuador y en los distintos países del mundo, la clave es atender integralmente, con generación de empleos. La delincuencia, los robos no son la causa, son el efecto de la inseguridad. Las causas de la inseguridad están plasmadas ¿en qué? En la pobreza, la falta de fuentes de empleo, la falta de fuentes de oportunidades para la ciudadanía en general. Nosotros siempre hemos sido partícipes de proyectos integrales de seguridad ciudadana con políticas de prevención a través de la generación de empleo, de dotación. Incluso la propia Constitución establece claramente que para la seguridad ciudadana se requiere implementar, destinar recursos para educación, para salud, para seguridad social y otros aspectos básicos que tienen que ver con la vida de la población. Esta mañana, solamente por poner un ejemplo, estuve visitando el barrio Nueva Aurora. Y la dueña de un negocio decía, aquí atrás queda la UPC. Ahí están los policías, hay un patrullero y atrás de la UPC todos los días hay 20 personas que consumen droga, se organizan para salir a robar y la policía no hace nada. Entonces, el tema fundamental no es la represión, sino las políticas integrales que en seguridad ciudadana necesitamos tomar. Pero en parte, Natasha, la señora estaba pidiéndole que repriman, que no les permitan organizarse a los 20 que están atrás de la UPC. Entonces, esta visión de la unidad sociedad-policía. Por eso, nosotros planteamos 3 políticas: prevención, rehabilitación y represión frontal a los grupos delincuenciales organizados. Que más que usted les dé empleo, oportunidades de salud, están organizadas para eso. Realmente están
organizados, porque ahora incluso la delincuencia va mucho más allá. No es que le roban, no es que solamente le asaltan, sino en muchos casos hemos visto en los propios medios de comunicación que le causan daño. Bueno. Y eso, por supuesto, desde el Estado ecuatoriano necesitamos actuar. Quiero contarle que yo toda mi vida he hecho en el sur de Quito. Crecí en el barrio La Quito Sur, estudié en el Colegio Consejo Provincial de Pichincho, ubicado en el sector de Solanda. Mi hijo nació por el mercado de Chiriyacu, en el Patronato San José, y vivo en la esquina diagonal al Colegio Montúfar. Esto me da la posibilidad de conocer directamente la realidad del sur de Quito, la vinculación con los sectores sociales. He visitado las unidades de policía comunitaria. ¿Qué nos dicen los policías? No tenemos materiales, no tenemos equipamiento, estamos en una situación Pero ahí chocaría compleja. con la visión que dice el coronel Segovia, que dice, sí se han mejorado, sí se ha aumentado, no solo el nivel de tecnología, pero además 360 millones de dólares, me estaba acordando, que el presidente anunció entregaba a la Policía para Seguridad. Hay que mirar en qué han sido invertidos esos recursos. Hay que fiscalizar a quien ha estado a cargo del Ministerio del Interior, que hoy pretende ir a la Asamblea Nacional, y a todos los funcionarios públicos. Un hecho concreto es que cuando usted conversa con los dueños de locales, con las personas que se dedican al comercio, con los jóvenes, las madres de familia, estamos desesperados por el crecimiento de la inseguridad. Tengo un hijo de 15 años. Se va al colegio todos los días. ¿Cuál es la preocupación que tengo en las mañanas? ¿Qué le pasará en el bus? ¿Le robarán? ¿No le robarán? E incluso hace pocos días, la semana anterior, el día viernes, mi hijo salía del colegio, se acercan dos personas, le ponen un puñal en la espalda y le quitan el celular. ¿Qué tuvo que hacer mi hijo? Lo que le hemos enseñado. Hijito, entrega lo que te pidan y vamos allá. Sin embargo, yo llevo 3 propuestas concretas sobre el tema de la seguridad. Así es, no. O para que concluya en un tema de mayor seguridad. Construye, contribuye, aporta al tema de la seguridad. Primera propuesta, en el ámbito de la educación. Llevo la propuesta de reformas a la ley orgánica de educación superior o la básica. A la ley, a las dos. A la ley orgánica de educación superior, en donde planteo algunos elementos. 1, la recuperación de la autonomía de las universidades. Nunca más podemos perseguir a universidades que generan ciencia, academia, investigación, como por ejemplo... Entonces, fuera la calificación, fuera cerrar... No, no estoy planteando fuera la calificación. Considero y consideramos que debe continuar el CENESIR. Debe existir un organismo, por supuesto, de control, de regulación de las universidades. No podemos permitir en el Ecuador universidades de garage. Sin embargo, esas instituciones tienen que estar conformados por los mejores hombres y mujeres académicos que sí tienen en el Ecuador. Debe garantizarse. ¿Lo de los PhDs tienen alguna revisión o no? Bueno, hay que trabajar. Mire, en el Ecuador nos dijeron que necesitábamos un sinnúmero de PhDs para las universidades. Y el propio señor René Ramírez hace pocos meses hizo una intervención pública que lo que requiere el Ecuador son técnicos y ya no PhD. Segunda propuesta aquí. Destinar inmediatamente el presupuesto que corresponde para las universidades en el Ecuador. Esto nos va a permitir mejorar la calidad y la infraestructura. Y en tercer lugar, devolver los sueños, las ilusiones, la igualdad de oportunidades a los jóvenes a través de ¿qué? La recuperación del libre ingreso a las universidades, así como también la libertad de decidir qué carrera quieren estudiar y en qué universidad. No se puede jugar con los sueños de la juventud. 650,000 jóvenes fuera de las universidades. ¿Cómo les nivelamos para que puedan competir en realidad y disputar ese espacio en la universidad? Un sistema nacional de admisión que no signifique incremento a la carrera y que tampoco sea pagado por los estudiantes, sino financiado todo por el Estado ecuatoriano, que le permita al estudiante al momento que ingresa... Y si yo quiero estudiar en la central, me postulo a la central. Al momento que ingrese a ese sistema de admisión, primero que lo haga en la universidad que él quiere. Claro. En segundo y que puede lugar, llegar además. En segundo lugar, que tenga la posibilidad de recibir un sinnúmero de capacitaciones en distintas áreas para que le permita escoger adecuadamente la carrera. Solamente 2 datos. De cada 7 estudiantes en este momento en el Ecuador,
4 universitarios están siguiendo carreras que nunca quisieron. Que no era la pasión de ellos. Los niveles de deserción en este momento en la Universidad Ecuatoriana son los mismos que el año 2005. O sea que hemos retrocedido. E igual nos mantenemos igual, sí. No hemos avanzado. Pero ¿ha disminuido los alumnos? Pero también existe, ha disminuido los alumnos en las universidades estatales y ha crecido en las universidades particulares. Las personas de clase media que seguramente ahí se cierra el esquema para poder estudiar. Que me están escuchando, no aprobó su hijo el examen para ingresar a la universidad pública, ¿qué hace? Se va a hacer un préstamo en el banco, vende el terreno, vende el carro, vende lo que sea, ¿para qué? Para matricularle en una universidad particular y darle la oportunidad que estudie. Porque los padres, la única herencia que podemos dejar a nuestros hijos, la mayoría de los ecuatorianos, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, porque con ellos se van a defender. Entonces, este proyecto que ya lo tengo elaborado, con un equipo que trabajamos, Vladimir Andosilla, Anabel Guerrero, Gustavo Reyes, la FESE, la FEWE y otros académicos, también planteamos que a través de la ley se regule el pago de pensiones y matrículas en las universidades privadas. También, pero esa no es una intervención. No es una intervención, más bien buscamos regular. Pues usted le va a ayudar a completar lo que estaba haciendo René Ramírez. De ninguna manera, Francisco. Me parece que hay que actuar de todas maneras, hay que seriedad, hay que regular, hay que mirar el bien común de la ciudadanía. Y si tenemos jóvenes que en este momento tienen ilusiones, tienen sueños y no pueden ingresar a la universidad, busquemos que la educación no sea un lucro, sino más bien un servicio para la mayoría de los ecuatorianos. Enseguida vuelvo a ese tema. Coronel Segovia, este tema, que es de la educación y que Natalia lo propone como un acto preventivo, usted, desde su experiencia y el trato que tuvo con la organización comunitaria, los jóvenes, ¿cómo les tratamos para que justo una ley de educación que les permite ingresar? ¿Ustedes tienen previsto algo de eso también? Yo quisiera puntualizar. Miren, nosotros, al estructurar Unión Ecuatoriana, realmente analizamos todas las tendencias políticas, más de 3 años. Y claro, nosotros no somos de los extremistas, ni de derecha ni de izquierda. O sea, nosotros pensamos que hay que escoger lo positivo de lo uno y de lo otro, con sentido común, con racionalidad. La tercera vía siempre propende valorizar a las personas, tanto las personas que están en estratos sociales altos como los que están en los estratos sociales inferiores. Y lo que hay que tratar es de equilibrar el asunto. O sea, darle la importancia al inversionista y darle la seguridad para que él invierta con garantías, pero con la condición que genere más fuentes de trabajo. A nosotros lo que nos conviene es retirar de las calles la mayor cantidad de personas que están en la desocupación a base de un trabajo decente. Pero en sí, las propuestas de Unión Ecuatoriana son 5 categóricamente: seguridad, justicia, trabajo, educación y salud. Me voy a permitir puntualmente manifestarle de estas. Mire, el tema de seguridad, el 90% de ecuatorianos, igual como dijo la licenciada, percibe de que tenemos esa psicosis de que nos pueden asaltar, nos pueden matar. Y lo más valioso es la propiedad y la vida. Más o menos en esta década, más de 3.000 muertos por accidentes de tránsito. Más de 3.500 asesinatos y homicidios. O sea, el Ecuador está dentro de unos estándares muy elevados de inseguridad, aunque el gobierno lo diga lo contrario. No. Por eso que me preocupaba cuando usted decía que que sí se ha mejorado en estos 10 años. Usted me manifestó la apreciación global de lo que yo estuve estudiando en Europa a lo que era, a lo que es ahora. Es decir, yo creo que el acceso a la tecnología no necesariamente seguridad. Claro, el acceso. Ahora, la realidad es el por qué en esta década la inseguridad ciudadana está acampando. Es que le trastocaron la visión de lo que es el tema de la seguridad. Lo hicieron política. Lo destruyeron a la institución de las fuerzas del orden. Realmente lo han aniquilado moralmente, en su estructura, en su operatividad. Es lógico, pues, si subversivos llegan al poder, tienen una visión totalmente distorsionada de lo que debe ser. Y ello es lo que ha permitido que hoy la policía realmente esté en una inactividad
moral inclusive, para ellos, que nosotros tenemos que, en el Congreso, y yo creo que tiene que ser en conjunto. Mire, con la señorita que estamos ahora, yo le escucho y estoy plenamente de acuerdo en muchas cosas. Hay que unirse en la Asamblea Nacional para crear una ley de seguridad ciudadana y de prevención del delito. Ahí realmente va a abarcar muchas cosas, y en esa ley, de manera global, hay que aplicar el Plan Nacional de Política Criminal, que este plan, casi en Latinoamérica tienen bosquejados Chile, Argentina, pero nosotros ya tenemos el plan completo. En breves síntesis, es que este plan coordina todas las acciones de las instituciones públicas, privadas. En este plan nadie se queda afuera, el aspecto educacional, el aspecto técnico, el aspecto de trabajo, etcétera, porque realmente, se diga lo que se diga, la inseguridad ciudadana es un fenómeno resultante de la sociedad, de lo social que está ahí, ¿no? Lo que usted ya lo dijo. Entonces nosotros tenemos que ir a la Asamblea Nacional primero a legislar una ley de seguridad ciudadana, a reinstitucionalizar a la Policía Nacional, que definitivamente ¿usted cree que lo han destrozado? El presidente Correa lo aniquiló con un pretexto inconsciente de estos del 30S, situación que nadie le vamos a creer. Esta situación, jamás la policía pensó en dar un golpe de Estado, es una locura. Y al margen de eso, con una irresponsabilidad tamaña, permitieron de que el ejército intervenga en un hospital. Esas cosas no debería haberse dado jamás en personas en condición de estadistas. Yo creo de que el ministro del Interior no estaba a la altura, el comandante general tampoco estaban a la altura para solucionar un impasse tan pequeño de esta situación, y lo trastocaron, y la cuestión que lo volvieron una política muy en desacuerdo de la realidad. Yo creo que eso habrá que investigar. Con eso a la institución una fiscalización hay que investigar porque definitivamente yo en la fiscalía que lo estuve, percibí cómo realmente fue el motivo para que el presidente y su equipo, pues, siguiendo las tendencias comunistas, socialistas que le enviaban desde Venezuela, desde Cuba, realmente lo que les interesaba es distorsionar a la fuerza del orden, y eso lo han convertido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Consiguieron ese objetivo. Consiguieron ese objetivo. No interesa que sean 50,000 policías, no interesa que les den los patrulleros. Si están sumidos en un temor que no pueden actuar, fuera de eso les reforman las leyes inconsultamente. ¿Qué criterio técnico van a tener si les reforman la ley de seguridad de los policías? ¿Los oficiales superiores no estaban preparados para enfrentar esto y defender, o cree que el temor les ha sometido? Mire, yo creo que la prepotencia del presidente Correa y su equipo les hizo realmente atemorizar a todas las fuerzas del orden, a los generales del ejército, a la marina, a la policía, de todo, etcétera. Y realmente, claro, ellos, tal vez con una visión de que hay que defender la democracia, han tenido que soportar este embate. Esto ya hay que erradicarle, pero para ello hay que ir a legislar. Somos un país culto, un país racional. Tenemos nosotros que a través de las leyes volverle a reinstitucionalizar a la fuerza pública. Entonces, en esta ley tiene que estar todas estas estrategias de integrar a la sociedad civil, a toda la sociedad civil, para que la policía actúe en coordinación con ellos, mejorando ciertos estándares, como ya bien lo dice. Es que en el plan de política criminal hay que combinar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, que genere más fuentes de trabajo, al Ministerio de Educación. Hay que reformar ciertas normas y leyes capaces de poniendo especial atención en educación preprimaria y primaria. Mire lo que decía, Coronel, para que no se vaya la idea. Hace unos 8 meses yo leí un comentario que hacían los europeos en relación de Sudamérica. Y decían, Latinoamérica no va a cambiar porque se han olvidado de educar muy bien en los niveles preprimario y primario, porque ahí están los valores, ahí está el idioma, ahí está la informática. Entonces, esta década para mí es una década perdida, de la prepotencia, de las ideas anacrónicas, de los extremismos, etcétera, etcétera. Entonces hay que volver al sentido común, hay que prepararnos a través de la educación, e inclusive nosotros proponemos que el bachillerato ya sea obligatorio aquí en el país. Natasha, esta es una visión sobre la seguridad, y nos está hablando un coronel de la policía que dejó ya la esta, porque además es abogado, doctor en jurisprudencia.
esta visión desde el punto de vista ideológico podría chocar, pero puede dar también una sensación de garantías. ¿Se puede desde este punto de vista de la seguridad planificar todo o la legislación tiene que ir más separada de esto? Es un planteamiento del coronel Segovia. Hay distintos ámbitos, todas las propuestas de los distintos actores políticos son respetables, se deben debatir debemos además. Escuchar, hay que debatirlas al interior de la Asamblea Nacional y evidentemente creo que en general, como lo hemos planteado nosotros con nuestro candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo, un hombre que tiene una experticia muy grande en seguridad, que implementó procesos serios de seguridad ciudadana en el municipio de Quito. Hay experiencia y creo que la labor de Paco Moncayo desde la presidencia de la República y varios hombres y mujeres en la Asamblea Nacional con una visión social, no de represión, con una visión de más largo plazo, de enfrentar los problemas de raíz que le afectan a nuestro país, podemos implementar proyectos muy serios en el Ecuador para enfrentar uno de los problemas sociales. Y en el tema que el coronel ha reconocido, que la policía también es otra de las instituciones que ha sufrido este embate y se han desinstitucionalizado. Habrá que revisar que las leyes de la policía, de las Fuerzas Armadas también. Vamos a la Asamblea Nacional a desmontar el correísmo. Eso significa reformar un sinnúmero de normativas legales que se han aprobado e incluso revisar ciertas normas constitucionales que a través de enmiendas lo que ha hecho es eliminar derechos de los trabajadores y otros sectores sociales. Por ejemplo, una de las propuestas para enfrentar la corrupción a través de un proceso serio de fiscalización que lo planteamos en la Asamblea Nacional tiene que ver con las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. La primera, porque si no, no hay cómo. Lo fundamental, para recuperar la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional, para que no sea la comisión de fiscalización la que decida si pasa o no un juicio político. Es un filtro casi. Un filtro, una comisión de archivo, sino que sea el Pleno de la Asamblea Nacional y lo único que debe hacer la comisión de fiscalización es entregar el informe. Recuperar la capacidad, y recoger pruebas, por supuesto, informar, presentar un informe, recuperar la capacidad de los legisladores de pedir información a los funcionarios públicos. Por favor, ni eso puede hacer ahora un legislador. Tiene que hacerle un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional y si ella considera, pide la información. Si no, hace todo lo contrario. Pero también, el primer día de gobierno de Paco Moncayo y el Acuerdo por el Cambio, plantearemos una reforma constitucional para eliminar el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha convertido en la institución que elige a los funcionarios de control y de justicia, que designa a los lo que primos, quieren, a los hermanos, a los esposos, a las esposas, sin tomar en cuenta que estas instituciones deben contar con autonomía. Y por supuesto, tendrán en Natasha Rojas, y usted me conoce, Francisco, una mujer firme, con personalidad, que va a la Asamblea Nacional a hacerles pagar a estos funcionarios públicos hasta el último centavo que se han llevado y adicionalmente tendrán que pagar sí, hay la posibilidad el daño que le han causado. Hay la al posibilidad Ecuador. Entonces de que no la impunidad no nos indigne solamente. Que no nos de que indigne, sí paguen. sino que ¿Sí? recuperemos. ¿Usted cree que sí somos hay capaces que discutir, de eso? Nosotros estamos elaborando, vamos a hacerlo público en los próximos días, un proyecto de ley e incluso una reforma constitucional para establecer la confiscación de bienes mal habidos en el Ecuador. Ese es un elemento que requerimos. Mire, se encuentra dinero no es un en los peligro techos, así, en los no es un colchones. peligro así este dinero mal habido y que vayan a hacer una persecución a cualquier cantidad, ¿sí? La fiscalización tiene que ser sin odios ni rencores. Pero una fiscalización en beneficio del país, pero también una fiscalización que recupere los recursos que se han llevado. Francisco, no le estoy hablando de memoria. La tarde de ayer estuve en el barrio Oriente Quiteño, en el sector de las Argelias. Una madre de familia, doña Ofelia, llorando nos decía, mi negocio quebró, mi tienda quebró, el próximo mes me voy a España, tengo 3 hijos, mi último hijo tiene 15 años, no sé lo que le va a pasar,
pero no puedo permitir que me quiten mi casa porque tengo un crédito. Por favor, mientras se llevan nuestro dinero en corrupción, han hecho con nuestra plata lo que han querido. Nuestros ecuatorianos, nuestras madres, nuestros padres de familia, otra vez están buscando salir del país. Para de alguna manera enfrentar esto. Desesperados, buscando trabajo para enfrentar la realidad que nosotros estamos viviendo. Frente a la corrupción, coronel, la Unidad Ecuatoriana y sus listas 19, ¿qué le plantean? Y verá que usted está en la con fiscalía nuestro candidato, y tiene un ex fiscal, ¿no? Con nuestro candidato, el doctor Pesantes, ustedes saben, es un penalista de primera categoría, ex fiscal general. Y cuando él fue fiscal general, siempre estuvo contra los corruptos. Ahora, causa indignación, pues ¿cómo no va a causar indignación a los 16 millones de ecuatorianos conscientes? El gastarse 300.000 millones de dólares en esta década y dejarnos endeudados en 40.000 millones, eso se supone, todavía no podemos saber. Es decir, cada ciudadano que va naciendo ya tiene una deuda de 2.700 por ahí. Deudas. ¿Cómo va a pagar el próximo gobierno? Realmente tendrá que ser un estadista. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene dos papeles fundamentales. Legislar en temas puntuales, por ejemplo en el tema de la seguridad ciudadana, una ley de emprendimiento y microempresas para equilibrar la balanza, porque no podemos hablar de seguridad si existe un alto índice de desocupación. Entonces hay que motivar con esta ley que nosotros tenemos ya lista, la ley de emprendimientos y microempresas, para generar miles de fuentes de trabajo. Y alguien me va a decir, ¿de dónde vienen los recursos? Pues hay que disminuir esta burocracia excesiva, por lo menos de un 10%, principalmente los puestos de alto nivel. Con eso tenemos recursos para iniciar. En cuanto a la impunidad, yo pienso de que la próxima asamblea tiene una obligación más que moral, ética, fiscalizar. Fiscalizar, bien lo dice la licenciada, sin odio, técnicamente. ¿Cómo irán a justificar esas cantidades exorbitantes que han despilfarrado? Y es más, y la deuda tiene que, eso sí, fiscalizarse centímetro a centímetro. ¿En qué se han gastado y para qué se han por favor, endeudado? yo he observado en mi recorrido por 15 países una obra de infraestructura que hagan los europeos, etcétera, que cuesta 100 millones, 200 millones. Son obras monumentales. Aquí en el país se habla de miles de millones de dólares, por favor, tendrán que justificar. Nosotros tendremos que formar un equipo, yo creo que de todas las bancadas. El reto de la próxima asamblea, jamás estar peleando por pequeñeces, hay que mirar en el país una fiscalización global, saber dónde están y realmente recuperar esos dineros. Yo creo que la impunidad no puede existir. ¿Usted sí coincidiría con Natalia Rojas de que no solo es cuestión de fiscalizar y no, refregarnos en la cara que nos han robado, sino recuperar la plata? Mira, yo estoy por primera vez en la política, no sé, la licenciada. Yo creo que los políticos, Natalia es una militante ya actuales debemos actuar con patriotismo, con civismo. ¿Acaso no vemos que un ciudadano por $10 tiene que sacrificarse afuera buscando qué trabajo hacer? Y estamos hablando de miles de millones, por favor, de miles de millones. Tienen que justificar y hay que recuperar esos dineros para bien del país. Complementariamente con nosotros, la ley de emprendimiento, en el aspecto educativo. ¿Cómo no vamos a intervenir inmediatamente reformando la ley orgánica de educación superior y la ley de educación básica, etcétera? Hay que motivar, cambiar el pensum de estudios para ponernos al alcance del mundo de la globalización. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que hablar inglés, tienen que estar dentro de la informática y nuestros jóvenes tienen que estudiar lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque la profesión es como la piel de uno, pues. No me pueden obligar a mí ser un médico si yo quiero ser un periodista, pues. No me pueden obligarme a ser un ingeniero si yo quiero ser un policía, etcétera. El joven tiene que escoger su carrera y hay que darle los mecanismos adecuados para impulsar esta circunstancia. En el aspecto de salud, es un desastre la salud. Hablamos de infraestructura. Puede ser que los gastos se hayan hecho, pero hay que ver los resultados. La atención médica es realmente deficitaria. Un ciudadano tiene que pedir
días de días para que le den una cita. Y en la seguridad social, después que le den la cita, descuentan para otros eso. días hasta que le hagan posiblemente la radiografía o los exámenes. A mí me ha pasado. Y es más, por ejemplo, este presidente abusivo, los hospitales de la fuerza pública los transformaron en hospitales generales sin una visión de lo que debe ser. El policía o el militar no puede estar esperando el cupo o esperando coger realmente... Pero ningún ciudadano debería. Ningún ciudadano, pero estoy hablando en tema específico. La prioridad, la prioridad tener en esos hospitales, no estoy hablando de la prioridad en términos general. La prioridad en términos general, ningún ciudadano que llega a un centro hospitalario debe esperar mucho porque ese ciudadano llega con la psicosis de lo que está sufriendo en su dolor. Entonces, inmediatamente hay que ser atendido. Como consecuencia, yo creo que nosotros, en el aspecto de la legislación y de la supervisión, a través de las comisiones especializadas permanentes y de las comisiones que son las que ese momento se puede crear, hay que supervigilar. ¿Por qué no funciona el sistema de medicina? ¿Por qué no funciona? Yo creo que lo que está mal es la administración. Entonces eso hay que mejorarla. Natasha, entonces aquí tenemos dos. La ley de educación básica y primaria, que ustedes tienen también una propuesta, y también los de salud de una vez. Exactamente se llama la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Volveríamos al tema de la interculturalidad para que tengan el tema de la educación bilingüe en la zona, ¿sí? Las propuestas concretas que llevo y llevamos a la Asamblea Nacional con Lenín Hurtado, nuestro candidato asambleísta nacional. 1. Devolver la dignidad a los maestros ecuatorianos. Es inaudito que ahora se dediquen como funciones a limpiar patios, a limpiar aulas, a llenar papel tras papel tras papel, descuidando otros procesos en enseñanza-aprendizaje. Recuperar las 8 horas pedagógicas de los maestros. Una cosa es trabajar con máquinas, con instrumentos, otra cosa trabajar con seres humanos. Devolver la recategorización docente sin ninguna traba y con los sueldos que le corresponde al maestro. Pero ahí, Natalia, eso sin ninguna traba, ¿qué significa? ¿Que cumple el año y le pasamos? Que cumpla los requisitos. Que cumpla los requisitos, pero en la actualidad hay 44,000 maestros recategorizados, constan como recategorizados, pero siguen con el mismo sueldo de hace 5, de hace 8 años. A esto me refiero en recategorización sin ninguna traba. A igual trabajo, igual remuneración. En la actualidad, usted como maestro ingresa a una institución educativa con un salario, cuando es de nombramiento, de $830 aproximadamente. Y si es maestro a contrato, con un sueldo de $413, que cumplen las mismas funciones, la misma carga horaria, las mismas responsabilidades. Sin embargo, por ser a contrato, usted es discriminado. Así como también hay otras propuestas que consideramos. La tercera propuesta que llevo a la Asamblea Nacional tiene que ver con la ley de defensa de los trabajadores autónomos en el Ecuador, que la he traído. Hay que hablar con seriedad, digo yo. El Ecuador lo que requiere en estos momentos es seriedad, es propuestas concretas que les llevemos. Mire, y a esto no se puede sumar esa que nos dice el coronel Segovia, que dice la ley de emprendimientos. Todos los sectores. Voy a explicar. La Asamblea Nacional ya aprobó este proyecto de ley. 3.500.000 personas. Cuando me refiero a los trabajadores autónomos, el señor que vende en el mercado, la señora que vende en la tienda, en el bazar, en el micromercado, pequeños emprendimientos, trabajadores autónomos que han generado por sus propias condiciones empleo, que no le están pidiendo un puesto en el ministerio, en la presidencia, en la alcaldía. No, lo único que dicen, queremos garantías para trabajar. Déjenme trabajar. Para este sector, un régimen especial de seguridad social a través de una tabla dependiendo de los ingresos para que tengan derecho a salud. Eso no significa que no haya que pagar jubilación. Por eso hablo de un régimen especial parecido al régimen especial de seguro social campesino. Pero ahí se distorsionó totalmente. Hay que trabajarlo adecuadamente, hay que establecer estudios actuariales. No se trata de causarle daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino de garantizar un derecho constitucional de los trabajadores autónomos y también el funcionamiento a largo plazo del IES. En segundo lugar,
créditos a largo plazo y bajo interés. Y en tercer lugar, garantizar el derecho al trabajo, prohibir los decomisos, por supuesto, tomando en cuenta los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero y cuando usted dice prohibir los decomisos, se referirá no a los que, por ejemplo, se les encuentra con contrabando. Trabajadores autónomos, de ninguna manera. ¿Sí? El trabajo legal que desarrollan porque trabajadores autónomos. Porque hay alguna gente que, usando el contrabando en las bahías, en la calle, les ponen a vender a los autónomos esto que han hecho ilegalmente. Nada ¿no? que contradiga a las normas, a la ley. Y la otra en un país civilizado, Natalia, que sí me gustaría que nos aclare es este tema. ¿Lo informal es autónomo o no? Lo informal también es autónomo. Necesitamos garantizar, tomando en cuenta los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios. ¿Requieren ser reubicados los trabajadores informales? Por supuesto, en lugares donde puedan trabajar. Necesitamos llegar a acuerdos. Y creo que ahí está ahí la participación ciudadana. La característica fundamental de Paco Moncayo, nuestro candidato a presidente. Primero, contarle que ella es primero en el sur de Quito. Está primero en varias provincias del país. Y es el único candidato a la presidencia de la República que nos va a garantizar ganar en la segunda vuelta. Y él tiene una experiencia muy importante en la reubicación de los trabajadores informales, mal llamados informales, porque son trabajadores autónomos, porque son seres humanos que cuentan con derechos, que cuentan con garantías, que hay que trabajar para ellos. Pero también hay que eliminar determinados tributos para estos sectores de emprendedores pequeños y medianos, que de paso las empresas en el Ecuador que tienen de 1 a 9 trabajadores son las generadoras del 70% de trabajo en el país. Pero, por ejemplo, nosotros decimos, es urgente una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. ¿Para qué? Para revisar la famosa patente municipal. Que dejen de pagar la patente municipal aquellas personas trabajadoras autónomas y profesionales que no pagan impuesto a la renta. Oiga, Francisco, usted se pone una tienda en el barrio. Pero sí hay que tener, en cambio, sirve incluso como registro de negocio. Hay que buscar los mecanismos que no signifiquen más impuestos. Que no sea pagar, Pero por supuesto, usted se pone la tienda en el barrio y lo primerito, la patente, los impuestos, el otro impuesto, el permiso aquí, el permiso allá, son como 8 documentos que hay que presentar. Y la gente está desesperada por sacar, sacar un pequeño negocio, y es una realidad muy compleja. Hay que ir a revisar todas esas reformas tributarias en la Asamblea Nacional, 18. Por favor. 18 reformas tributarias. La última, la famosa Ley de Optimización de la Contratación Pública. En otras palabras, un impuesto para los dueños de casa que le hicieron la calle al frente, pero además que ya paga el municipio, el hospital, que le construyeron, y ahora viene el gobierno nacional a cobrarle las mejoras. Exactamente, es gravísimo. Ya pagamos ese impuesto al municipio y ahora adicionalmente tenemos que pagar al gobierno nacional, pero de paso se está olvidando una cosa a la ciudadanía. La plusvalía. Con el COTAD hicieron una trampita porque nos crearon 2 impuestos, las contribuciones especiales específicas y las generales. Si a mí me construyen una calle frente a mi casa, pago una contribución. Y si yo vivo en Guamaní y arreglaron la carretera, la Simón Bolívar, o la Simón Bolívar, ese impuesto también pago a través de la denominación contribuciones especiales de mejora. Por favor, Coronel, en temas absolutamente, por todo nos meten la mano al bolsillo. El tema del tributo. Al escucharle a la licenciada, Unión Ecuatoriana con el doctor Washington Pesantes, somos categóricos. Más de 62 impuestos que están sobre el peso del ciudadano. Eso hay que reducirle, Pero una acción importantísima de nosotros es el tema de la justicia. Como abogados sabemos cómo está funcionando la justicia. Nosotros creíamos de que la justicia, y creemos que es un servicio social en donde todos los actores, fiscales, jueces, peritos, policías judiciales, etcétera, etcétera, deben trabajar sincronizadamente para reducir los tiempos de ese proceso y realmente ser restituido aquellos ofrendas que se ha realizado a cada cual de los ciudadanos. Entonces,
pensamos que al crear las casas de justicia, lo cual yo lo estructuré la primera en Carcelería Industrial, creíamos de que este trabajo sincronizado va a reducir en tiempos todos esos procesos. Pero no es lo grave eso. Lo grave es que la justicia está realmente sometida al criterio del gobierno. Y eso no puede ser. Por eso hay que reformar la ley orgánica del Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque definitivamente los organismos administrativos de justicia deben estar solamente para lo administrativo y lo financiero, más no para intervenir directamente en los fallos y en las resoluciones. O sea que usted, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura para administrar, mire, el Consejo y no para pero es lo revisar lógico. El Consejo de la Judicatura de la ley. Debe estar exclusivamente para la administración y para la cuestión financiera, organizativa. Pero ¿cómo puede ser posible que este organismo con su titular y su equipo realmente tengan que supervisar los fallos, los dictámenes, etcétera, etcétera, tanto de fiscales, jueces, etcétera, etcétera? Y lo peor que se ha observado, cuando no están de acuerdo al criterio de ellos, inmediatamente han sido destituidos fiscales, jueces, etc. Como consecuencia, señores, la justicia tiene que volver a reestructurarse para que sea independiente. Aquí en el Ecuador se inventaron estos 5 poderes o funciones, que lógico no ha dado resultado. Ya lo dijo. Nosotros pensamos que hay que volver al poder legislativo, ejecutivo y judicial. Realmente Francia lo tiene, los países europeos lo tienen. ¿Para qué tener estas circunstancias, estas distorsiones? Ahora yo pienso, mire, al margen que estamos ya en 30 días, ojalá el pueblo, nuestro pueblo, el pueblo sufrido, entienda, escoja lo mejor, escoja al que debe ser el presidente. La opción nuestra, el doctor Pesantes. Ya les digo, un jurista, un hombre decente, un hombre de honor, de principios, etc. En asambleístas lo mismo. A mí me da satisfacción dialogar con la licenciada. Yo creo que los que van a asamblea debemos ser gente pensante, profesionales en las diversas áreas, capaz de que se evite ese circo de levantar la mano. A la asamblea tenemos que ir a analizar. Y si es que estamos realmente de mutuo acuerdo, por ejemplo, el proyecto de ley que tiene la licenciada, el proyecto de ley que yo lo tengo en todas las áreas, educación, salud, seguridad, justicia y trabajo, nosotros tenemos proyectos de ley. Es lógico consensuar, pero en beneficio de quién, de la gran comunidad, de los más necesitados. Yo creo que ojalá rescatemos una cosa para esa después situación. pedirle a Natalia Remis. En el tema de la generación de trabajo, la ley de Natalia en cuanto a los emprendimientos, en cuanto al trabajo autónomo, podría ser una solución para ayudar y salir. Pero ¿alguna alternativa a generar trabajo adicional? Mira, nosotros tenemos la ley de emprendimiento y microempresas, que puede ser algo similar. Claro, pero nosotros tenemos sumando puntual. Las iniciativas. Le consideramos la microempresa a todo servicio, a toda actividad, o sea, para elevarle el nivel del trabajador. Es decir, si el señor quiere ser con una tienda, eso es una microempresa. Si el señor quiere ponerse tal vez una distribuidora de lo que sea, microempresa. Si el señor quiere ponerse un plantel avícola, microempresa. Si el señor quiere cultivar su granja, microempresa. Toda actividad es microempresa. Entonces nosotros pensamos que en la ley, para conceder esos créditos a plazos adecuados, entonces ya con intereses adecuados, con el tiempo suficiente. Nosotros pensamos de lo que tenemos que hacer es capacitarle de una mínima manera para que pueda administrar esos recursos, porque no quisiéramos que la microempresa que le facilitamos en un año realmente ya se haya desaparecido. Entonces nosotros la condición que le ponemos es que esa microempresa perdure en el tiempo y que si es posible que inició con un solo trabajador o obrero, el siguiente año ya sean 2, su familia, etcétera, etcétera. Estas microempresas nosotros sabemos de dónde vamos a financiarlo, ya lo había manifestado, y le consideramos que si le motivamos a la comunidad a que todo el mundo sea microempresario, y es más, nuestra visión también, y a las personas esto con la seguridad social. Claro, nosotros pensamos de que hay que motivarle, por ejemplo, a los ciudadanos, hombres y mujeres de la tercera edad, para que ya no se les considere como ya acabaron su ciclo. Hay que motivarles a que estudien, hay que motivarles a que tengan sus actividades y puedan ser también sujetos de esa microempresa. Entonces nosotros tenemos la ley preparada, la estructura preparada. Yo creo que si llegamos a la asamblea,
Pues es fácil consensuar, es fácil hacer mesas de trabajo y llegar a un acuerdo. Les hago un último planteamiento, Sí. se nos está yendo el tiempo, siempre conversar es interesante. Dos temas que están pendientes, ¿no es cierto? Lo de justicia que acaba de topar el coronel Segovia Natalia y adicionalmente a eso la seguridad social que un poco usted en virtud de la ley ya lo ha ido topando. ¿Qué hacemos con esta seguridad social? Hay que reformarla, hay que replantearla y cómo deberíamos trabajarla en ese sentido y también lo de la justicia, perdón, Natasha. Hay varios temas, Sí. creo que le va a tocar invitarnos. Otra vez, pero nos quedan todavía a mí 20 días, a ustedes 31, pero sí. Bueno, muy rápidamente en lo el de tema del justicia empleo, y en el tema lo del del empleo. ya. Con Paco Moncayo hemos planteado llegar a un gran acuerdo nacional entre el sector público y el sector privado. Hay empresarios que en este país se han quedado trabajando aquí, no han llevado sus plantas de trabajo al Perú, a Colombia, se han quedado aquí pagando impuestos. Pero a algunos les tocó irse porque les persiguieron. A otros se fueron. Ya. Hay empresarios que generan empleo. A esos empresarios hay que motivar, pero esos empresarios y en general hay que garantizar el salario de dignidad de los trabajadores. Con responsabilidad social. Con todas las normas establecidas, con responsabilidad social. Porque si se genera empleo, si se paga sueldos y salarios adecuados a los trabajadores, vamos a tener un proceso importante de reactivación del aparato productivo. En torno a la justicia, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, elección de nuevas autoridades de control y de justicia, nosotros incluso Comunidad Popular planteamos... pero ya van a nombrarles. ¿Y a estos qué les hacemos? Tendrán que ser... un juicio político. Tendrá que buscarse las medidas adecuadas, pero no podrán continuar en esos cargos porque no garantizan independencia. Los funcionarios que en este momento está eligiendo el Consejo de Participación Ciudadana van a tapar las espaldas de quienes se van a ir en febrero del 2019. Vamos a elegir estas autoridades de control, elegir estas autoridades de justicia, probos, honestos, que realmente jueguen un papel importante, con personalidad, que no se dejen mandar por una llamada telefónica, que no se dejen chantajear. No más señores collantes como jueces en este país, por favor. No más vendepatrias en este país. Necesitamos recuperar el Ecuador. También en estos ámbitos hay que trabajar con fuerza, para nosotros nos parece, con los sectores sociales, en la implementación de grandes procesos reales de participación ciudadana, que no sea manoseada la participación ciudadana. El pueblo, mire, en las tiendas, en los comerciales, en la casa a casa, que todos estos días estamos visitando, la gente de nuestro pueblo tiene propuestas, tiene sueños, tiene esperanzas, quiere seguir viviendo en este país para aportar al desarrollo. Los jóvenes quieren estudiar. ¿Pero quieren cambiar o están acostumbrados a esto de los 10 años? Lo único que nos dicen, o las palabras que encontramos, no tenemos trabajo, estamos cansados de tanto impuesto, por favor, trabajen para que se vayan estos, ya no les aguantamos más, ya no les queremos más en el país. Usted escucha eso en el mercado, en la calle, en la tienda, en el bazar, en el colegio, en las universidades, la juventud. ¿Cómo han reaccionado? ¿Reciben bien los jóvenes? ¿Están interesados? Muy bien, porque usted tiene jóvenes que están estudiando carreras que nunca quisieron. Mire, soy maestra universitaria y cuando les digo a mis estudiantes, levanten la mano quienes quisieron seguir esta carrera. De 40 en un curso me levantan 15, 17. Y les digo, ¿y ustedes qué hacen siguiendo esta carrera? Es lo que me tocó. Sencillo, profe. Si no seguía esta carrera me quedaba sin cupo. Y como ahora no quería hacer los nini, le digo, ¿y qué son los nini? Pues dice, profe, los que ni estudian ni trabajan. Entonces yo por lo menos quería estudiar y vine a seguir esta carrera. Quizás termine esta carrera y pueda seguir otra, o voy a probar este semestre y voy a buscar irme a otra, a cambiarme de carrera, voy a ver si mi papá puede hacer un préstamo a que me ponga en una particular. Por favor, estamos jugando con los sueños de la juventud. ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener en el futuro? Mi compromiso, Francisco, con usted, con la ciudadanía, trabajar con la juventud, pero también reformar la ley de comunicación. También. Vamos a estar atentos
en la distribución de frecuencias, en la concesión ¿Usted creería que esto de la distribución se debe continuar o habría que suspenderlo? Pararse. Me sumo a las palabras de Paco Moncayo. Debe suspenderse ese concurso de frecuencias porque se está utilizando para chantajear en medio de este proceso electoral. Nosotros con Paco Moncayo revisaremos este concurso de frecuencias. Habría que hacer realmente una auditoría de eso. Por supuesto. ¿No? Estamos muy atentos de lo que está pasando. Hay un señor que no es ecuatoriano, que ha monopolizado los medios de comunicación en el Ecuador. Estaremos muy atentos cómo se desarrolla. Si es que él es el beneficiario de todo esto. Por supuesto, hay que estar atentos. Conocemos ya, le comento, no podemos decir los nombres, pero trabajadores de la comunicación, varia gente vinculada a los medios de comunicación nos está haciendo llegar información de cómo marcha el concurso de frecuencias. Y desde la Asamblea Nacional usted está compitiendo con uno que tiene también frecuencias en el sur. Estoy compitiendo con uno que tiene algunas radios, pero yo tengo unos zapatos bien puestos que estoy caminando calle a calle, golpeando puerta a puerta. Y como decía algún compañero, soy dueño de la radio Bemba, de boca en boca. Coronel Segovia, un último mensaje. Bueno, yo como candidato en la zona norte, el pueblo me conoce, yo estructuré las brigadas barriales de seguridad ciudadana, soy el gestor de la aviación policial, hemos hecho unos planes de vivienda, más de 1000 casas, 30 años que estoy en esto. Yo quiero llegar a la Asamblea para legislar en los temas importantes, como le digo. La seguridad ciudadana, hay que crear la ley, hay que aplicar el Plan Nacional de Política Criminal, la ley de emprendimiento y microempresas para equilibrar la balanza, reformar las situaciones para fortalecer la educación, la salud y más que nada volver a darle dignidad, orgullo a este país, las instituciones que fueron realmente desarticuladas, la mayoría, no solamente la fuerza pública, tienen que volver a encarrilarse por los senderos de transparencia, honestidad y más que nada con principios de acuerdo a lo que está establecido en cada uno de sus reglamentos estatutarios. Yo les quiero agradecer a los dos, no solo por ponerle sal, como dicen ya, a la campaña, sino por tener ideas. La verdad es que si algo debe, y en esta casa intentamos promover, es esto del debate, que la gente tenga ideas, que podamos llegar a acuerdos, que la Asamblea sea nuevamente el sitio donde las ideas se debatan. Ojalá. Y donde logremos tener acuerdos. Por lo tanto, agradecemos al coronel Mario Segovia, candidato del Centro Norte por la Unión Ecuatoriana, listas 19, y a Natalia Rojas, de la Unidad Popular, listas 2, que es en el Centro Sur. Ustedes ven, cada uno tiene sus ideas, sus propuestas, su visión del país. Entonces, despertémonos y está en nuestras manos quienes van a representarnos. Entrémosle con ganas a la democracia. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.